Me deja a mí grabar. Listo. Pues muy buenos días a todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primera sesión del Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano. Vamos a dar apertura a las actividades del Círculo este 2023 con el tema La crisis de la democracia. Es un tema muy importante que nos tiene reunidos el día de hoy, puesto que es importante recordar que este día 26 de febrero del 2023, en estos momentos justamente que estamos llevando a cabo el Círculo, se lleva a cabo una marcha multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México en defensa de una de las tantas instituciones que podríamos decir de la democracia, ¿verdad? Vamos a discutir sobre ese tema seguramente, pero sobre todo también discutir algunas lecturas que el compañero Víctor nos hizo a bien compartir para entender más, de manera más amplia, lo que ha venido significando la democracia durante diversos procesos de la historia, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta democracia y cómo se ha manifestado tanto en el plano intelectual como de manera práctica en las actividades de la humanidad? Entonces, muy bien, pues sin más, agradecerles, dar inicio a este círculo de estudio que como cada año, pues venimos planteando algunos temas de interés, de interés general, sobre todo de interés político. Y sin más, pues dejarle la palabra al compañero Víctor y agradecerle su participación el día de hoy. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Encantado de estar aquí con un tema que titulado Crisis de la democracia. Me gustaría ocupar los primeros 5 minutos en tratar de introducir qué es lo que tengo planeado y por qué. A ver, voy a tratar de ser lo más escueto que pueda para que quede un poco claro qué es y cuál no es el objetivo de la charla, los alcances y los límites. La discusión por la crisis de la democracia, me parece, se ha convertido en algo así como el tema de nuestro tiempo. Todos los días se está discutiendo si está o no en crisis la democracia. Lo que yo quiero abordar sobre ese discurso es abordarlo desde el punto de vista más descriptivo que pueda. Cuando digo descriptivo voy a tratar de entender por qué se está hablando de eso antes que evaluarlo, antes que decir si está bien, si está mal, si esa crisis no es, si es otra. Quiero tratar de entender de dónde viene eso. Y un primer elemento estrictamente descriptivo, no estoy ni a favor ni en contra de él, solo descriptivo, es que ese discurso de crisis de la democracia tiene un origen en la llamada tercera ola de transiciones a la democracia, cuando en los años 80 muchos países, incluido México, cambiaron sus formas de gobierno autoritarias hacia formas de gobierno democrático electorales. Eso es el antecedente. Ahora hablan de crisis o se habla de crisis o es un discurso en boga porque esa tendencia hacia formas de gobierno democrático, liberales, electorales, hoy está en cuestionamiento por nuevos gobiernos que están girando hacia otro lugar. Esos nuevos gobiernos tienen los rostros de Bolsonaro, tienen los rostros del presidente de Turquía, Hungría, Trump, por supuesto también López Obrador, y ahí se viene esa discusión de que esos cambios que estarían alterando la tendencia que se llamó la tercera ola democrática internacional, estarían poniendo en crisis la democracia. Claro, el debate es qué están entendiendo por crisis y qué estamos entendiendo por democracia. Y ese es el punto en el que yo quiero situar mi charla, tratar de ponernos de acuerdo en que precisamente unos van a entender el cambio como positivo, qué bueno que hay un reajuste a la tendencia que arrancó en los 80s, y otros dirán, está muy mal este cambio es regresivo y es peligroso. La clave es qué estaremos entendiendo por democracia y qué estaremos entendiendo por crisis. Yo aquí, antes que definir así de manera absoluta, esta es la democracia, esta es la única manera de pensarla, lo que quiero plantear es una perspectiva amplia, histórica, de la propia trayectoria de la democracia como realidad empírica y como concepto, porque eso nos permitiría, al tener una perspectiva,
escapar un poco a la coyuntura que siempre es caliente. La coyuntura es tú contra mí, lo bueno, lo malo, héroes o villanos, y en esa coyuntura perdemos de vista mucha perspectiva y muchos matices. Mi objetivo entonces es ver si puedo plantear un piso mínimo, cuando digo mínimo no es que tengamos que aceptarlo, ni que sea nuestra aspiración, solo un piso mínimo de qué hablamos cuando hablamos de democracia. ¿Cuándo arrancó eso? ¿Qué características tuvo? Eso mínimo, porque eso nos da un suelo histórico para decir, bueno, a partir de aquí podemos entonces empezar a discrepar, pero discrepar si quieren razonablemente. No vamos a imaginar o a discrepar a partir de lo que yo me imagino, lo que yo quisiera, porque si, oye, y eso, ¿dónde ves la democracia así? En mi cabeza. No, pues en mi cabeza yo soy alto, guapo. No, tenemos que poner un piso mínimo para decir, bueno, discrepemos razonablemente a partir de una historia de la que no podemos renegar, porque no es una historia nacional, es una historia internacional. A partir de esto, propongo en 2 sesiones, porque eso fue lo que acordamos, tratar de darle a esto 2 sesiones, reconocer la complejidad histórica, pero además teórica del concepto democracia. Reconociendo la democracia como un término y como un régimen político, fíjense si no es complejo, en el que coinciden distintas tradiciones de pensamiento. En la democracia está el liberalismo, está el republicanismo y también está la propia tradición demócrata. Y en algún momento que lamentablemente en la historia perdimos, también estuvo la tradición socialista. Entonces, si la propia democracia supone una conjunción de estas formas de pensamiento que son muy diferentes, pues por definición es un concepto y un régimen político muy complejo, porque no es fácil tener un equilibrio entre formas de pensamiento, instituciones y valores que plantean cosas a veces contradictorias. Eso sobre la democracia. Sobre el concepto crisis, mi propuesta descriptiva es reconocer la multidimensionalidad del concepto crisis. Crisis es un concepto que tiene muchas dimensiones, que implica muchos niveles que pueden dar síntomas de eso, de una crisis, de algo descompuesto. Por ejemplo, cuando pensamos en crisis, pensamos en cosas como el desequilibrio que hay entre lo que la democracia debería de ser y lo que la democracia es. Lo que la democracia debería de ser es, digamos de así, el componente filosófico, el componente normativo. Pero ese componente normativo y filosófico, que puede ser una teoría preciosa, siempre se enfrenta al problema de, pues no es lo mismo llevarla a las condiciones sociales de Noruega que tratarla de llevar a las condiciones sociales de Guatemala. Funciona distinto tal vez en las condiciones sociales de Suiza que en las condiciones sociales de Honduras. Ese otro es el componente sociológico, la realidad social de donde esos principios democráticos pretendemos que funcionen. Ahí hay un tremendo siempre conflicto y una tensión que generalmente se traduce en crisis, porque es muy difícil que haya una especie como de acomodo perfecto. Otro gran problema tremendo que siempre va a hacer que la democracia esté probablemente siempre en crisis es el problema estructural de los vínculos, problema estructural es sistémico, algo que no depende de un gobierno, de una generación de políticos, el problema estructural de los vínculos entre el capitalismo y la democracia. Ahorita que gracias al compañero Enrico pensamos en marxismo, yo empecé diciendo, el discurso de la transición democrática fue la contracara de la derrota internacional y lamentablemente hasta hoy mundial del comunismo. El lugar donde el comunismo había encarnado y tenía una posibilidad y era un lugar claramente totalitario y oprobioso, pero mientras no lo conocieras,
podía uno pensar que ahí había algo mejor. Eso se autodestruyó, no porque el capitalismo lo balaceara, sino porque era insostenible y porque la gente que vivía ahí no quería vivir en esas circunstancias. Entonces, lamentablemente, la propia democracia que nace dentro del capitalismo, la democracia que tenemos ahora, se ve más vinculada al capitalismo porque desapareció la alternativa comunista en el mundo, la derrota de la caída del muro de Berlín y la derrota del bloque soviético. Entonces, eso es un tremendo problema. Una vinculación estructural entre capitalismo y democracia no hace raro que el funcionamiento de la democracia siempre nos parezca poco, porque la democracia es un régimen político dentro de un modelo económico, y el modelo económico se llama capitalismo. La democracia nunca ha teorizado la destrucción de la propiedad privada, nunca ha teorizado la expropiación de la iniciativa privada, nunca ha teorizado la desaparición de los mercados, porque nace dentro del sistema económico capitalista. Entonces, con estas dos razones, supongo, creo, son suficientes como para ver cómo la misma democracia tiene causas estructurales por las cuales su funcionamiento nunca termina de ser óptimo, nunca termina de ser perfecto. Los dos textos que sugerí que le podíamos echar un ojo, el de Escalante y el de Przeworski, los dos textos hacen algo interesante porque es medio paradójico. Como ellos parten de reconocer que la democracia es algo, no es una varita mágica. La democracia no es la solución a los problemas, no es cuando tengamos verdadera democracia, cuando nuestra democracia sea verdadera, entonces los problemas sociales se solucionarán, ¿no? Lo que hacen estos autores es mostrarnos, no, al contrario, la democracia es la caja de Pandora. La democracia es el régimen político más problemático porque es el que permite la mayor exposición de los conflictos, las diferencias, las diversidades. Entonces, es al revés. La democracia hay que pensarla como problema, no como varita mágica. Pensándola así, lo que tanto Przeworski como Escalante hacen, por eso decía que es una paradoja, es una defensa de la democracia a partir de una definición mínima, descarnada, en cueros, una definición que a priori te dice, mira, la democracia es esto y por definición te va a decepcionar, porque tiene límites, porque tiene problemas, porque no puede estar por encima de muchos, no puede estar por encima del capitalismo, no puede estar por encima de muchos límites que la propia democracia tiene. Así que, ¿qué mejor que curarnos de espanto, dicen estos autores? Entender que la democracia tiene estos problemas, no para que nos resignemos a una definición minimalista, no, pero para que entendamos que para partir de un suelo común, la definición básica de la democracia es un régimen político. Si yo quiero que sea una forma de vida, estupendo, pero la democracia no puede iniciar siendo una forma de vida. Inicia siendo un régimen político, un conjunto de reglas muy específicas, distintas de otras formas de gobierno. Si a partir de ahí queremos que crezca, pues ese es el objetivo, el proyecto normativo, para que podamos pasar de una definición minimalista a una definición más rica, una definición normativa, una definición maximalista. Pero la tentación que hemos tenido, no solo en la izquierda, también la tiene la derecha, es si la democracia, en lugar de resolver los problemas, lo único que hace es escenificarlos, porque no nos ponemos de acuerdo en el Parlamento, porque resulta que en el Parlamento puede haber un partido como Morena, pero puede haber un partido de la cerveza, en Polonia hay un partido de la cerveza, y uno diría, oye, esto es una broma, ¿no? Existe la tentación de, oye, ¿por qué no desaparecemos todas las diferencias y venga un gobierno autoritario y siempre y cuando nos dé trabajo, empleo y seguridad, chao con las libertades políticas, ¿no? Es como dar el salto hacia derechos sociales, pero conquistados por medios no democráticos. Es una tentación permanente con la democracia. Bien, hasta aquí con los primeros 10 minutos, quería hacer 5, me tardé 10, lo siento, un poco la idea de la introducción. Lo que quería era esto. Primer punto,
sobre la historia de la democracia. Voy a mencionar, a pautar algunas ideas sobre el origen histórico de la democracia. Algo que está en los libros de historia y que no puede uno verlos distintos. Si es que yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Es un poco la historia internacional. La democracia moderna, subrayo moderna, no antigua, porque la democracia moderna y la antigua no tienen nada que ver. ¿Recuerdan ustedes que la democracia antigua se daba en una sociedad esclavista? La democracia moderna, ¿no? La democracia moderna nace con las revoluciones modernas de la burguesía contra el absolutismo y el orden tradicional. La revolución inglesa, la revolución norteamericana, la revolución francesa. Son las llamadas revoluciones burguesas que se enfrentan al viejo mundo aristócrata, monárquico, religioso. La democracia nace con el liberalismo enfrentándose a los regímenes monárquicos. El liberalismo, como lo vimos aquí, como bien condensó alguna vez Irene, es la filosofía del capitalismo que está abriéndose paso ante el feudalismo. En ese primer momento, ese liberalismo conservador del siglo XVIII solo plantea derechos civiles. El derecho civil es el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la vida, porque eso no estaba garantizado en las monarquías, y el derecho a la propiedad privada, cosa que no reconocía tampoco la monarquía, ¿no? Por eso tiene una huella claramente del interés económico y de los nuevos grupos de la revolución industrial que están tratando de empujar una agenda desde el autointerés, por supuesto. Recuerden ustedes, la revolución norteamericana es, no puede haber impuestos sin representación. No más impuestos que el rey Jorge quiera cobrarnos si no tenemos representantes. La representación moderna será la representación de los individuos, ya no de los gremios, porque los gremios, los colectivos pertenecían al orden tradicional. Se plantea desde el liberalismo que las libertades son individuales y se plantea desde el liberalismo que el poder debe dividirse y debe controlarse. Eso se puede entender porque John Locke se está oponiendo a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el teórico de la monarquía y dice el monarca debe hacerlo todo. Y el liberal dice, oye, no, el poder absoluto corrompe. Hay que limitar al poder político. Hay que constitucionalizar el ejercicio del poder. Los liberales son los que exigen que el poder se limite mediante una constitución. Ahora, afortunadamente, ante esa primera ola revolucionaria burguesa, va a surgir la revuelta y la revolución marxista, que va a decir, estos son unos avances que se limitan solo a las clases propietarias. La democracia termina bajo esa lógica, representando solo a las clases burguesas. ¿Qué hacemos con todas las clases trabajadoras, con todas las clases proletarias? Y ahí se da una discusión en la izquierda que me voy a brincar porque si no, no acabaría, me apasiona, pero no acabaría, que es la revuelta entre el marxismo más ortodoxo, bolchevique, revolucionario, dogmático, que va a decir no podemos negociar nada con la democracia porque la democracia es burguesa y el método de cambio no puede ser la democracia, sino que tiene que ser la lucha de clases. Y la segunda parte de la división, el marxismo reformista, el marxismo electoral, el marxismo parlamentario, que va a decir, no, al contrario, la democracia es el camino al socialismo. Edward Bernstein, siglo XIX. Lo que tenemos que hacer es reconocer, que se reconozcan nuestros partidos, ganar elecciones y dentro del propio capitalismo incidir en la redistribución de la riqueza. Es una discusión eterna del siglo XIX. Podemos tener nuestras posiciones, pero el hecho es que el estado de bienestar, que fue el único momento excepcional donde el capitalismo se vio afectado por la democracia y hubo una considerable reducción de la desigualdad socioeconómica porque el socialismo electoral gobernó en esos años, fue la socialdemocracia, me parece a mí, eso sí es una opinión sumamente subjetiva, personal, ideológica, el mayor éxito de la izquierda. Haber penetrado el estado de bienestar y haber logrado gobernarlo con un socialismo, claro, moderado, porque era un socialismo que pactó con el capitalismo. Siempre habrá creación de riqueza, pero tendrá que haber redistribución mediante un estado que ya no existe, el estado de bienestar, el estado que podía estar encima del capital y del trabajo, ¿no? De las patronales y de los obreros. Esa inclusión de la socialdemocracia en los mecanismos parlamentarios
producirá la democratización que originalmente se entenderá como universalización del voto. Porque el voto que pueda llegar a ser universal, bueno, eso significaron 2 o 3 siglos de lucha, porque el primer liberalismo conservador quería limitar el voto solo a las élites. Que lográramos llegar a pensar que todas las personas, independientemente de su calidad, condición, clase, riqueza o pobreza, puedan votar, fue una lucha que se llamó democratización, entendida como universalización, extensión del voto. Con esta historia podemos tener, cierro, segundo punto, esto fue historia, segundo punto, una definición mínima, un concepto mínimo, aposté a tratar de hacer una definición minimalista. La democracia es antes que nada una forma de régimen diferente a la monarquía, la oligarquía, la aristocracia o la dictadura, y su distinción estriba en un método de selección de gobernantes que las otras formas de gobierno no aceptan. El método de selección de gobernantes, esto que a veces con mucha facilidad disminuimos, la elección universal, la votación universal, es un método que ninguna otra forma de gobierno asume. ¿Ok? Entonces, eso sería, me parece, la distinción básica. Si estamos buscando cuál sería la única característica que eventualmente haga distinto a la democracia de otras formas de régimen, que la forma en la que se seleccionan sus gobernantes es muy diferente. La democracia nace entonces para viabilizar la política de masas. La democracia, que implicó la universalización del sufragio, nace cuando la política de masas ya no puede ser más resistida por las élites. Todo el siglo XVIII y buena parte del XIX trataron de evitar a toda costa la extensión del sufragio. Cuando ya no pudo ser así, porque estaba claro que la política de masas era la política moderna, que las masas ya estaban en la política y no iban a volver a ser silenciadas, la democracia surge para viabilizar esa política de masas, necesitando forzosamente mediaciones organizativas. Es el tema de los partidos, que siempre necesariamente también tendrán mala prensa. Los partidos todavía no nacían y ya eran considerados cánceres de la democracia. Eso es un hecho. Nunca ha habido una buena fama de los partidos. Los partidos terminan siendo algo así como males necesarios si tú quieres llevar a cabo la democracia de masas. Necesitan sistemas de representación. Es imposible lógica y aritméticamente llevar a cabo la democracia directa si tú estás hablando que quieres política de masas. La democracia directa se puede llevar a cabo bajo condiciones excepcionales, muy especiales y como complemento y como reforzamiento de la democracia representativa. Pero si tú estás diciendo, quiero que los 125 millones de votantes puedan votar sin que hagamos restricciones por clase, educación o lo que sea, necesitas sistemas representativos. Necesitas normas e instituciones. La democracia son normas e instituciones para hacer coincidir dentro de un conflicto regulado el juego intercambiable entre mayorías y minorías. La democracia no significa jamás la desaparición del conflicto político, porque el conflicto político en una sociedad moderna donde somos distintos y por fortuna nunca seremos iguales, el conflicto es, y no lo puedes eliminar. La democracia surge para tratar de regularlo, para tratar de que podamos convivir a partir de nuestras diferencias y no intentando eliminar nuestras diferencias, porque la democracia, entre otras cosas, significa el reconocimiento de que todas las personas tenemos el mismo derecho, la igual libertad a seguir el modo de vida que nos pegue nuestra regalada gana vivir, siempre y cuando no dañemos a un tercero. Si eso estamos de acuerdo, si Misael, estoy bromeando, tiene el mal gusto de disfrutar de moderato, pues eso es tan válido y legítimo como que si a mí me gusta Led Zeppelin, ¿no? Y no podemos hacer ninguna diferencia. La democracia
surge para cómo coexistir a partir de nuestras diferencias, dejando de reconocer que la visión de Misael es mejor que la mía o que la mía es mejor que la de Misael. Ahí entra el texto de Przeworski, del cual rescato esta idea. Dice Przeworski, en el siglo XVIII, los tres grandes valores fundacionales que podemos ubicar en la democracia son el valor de la libertad, el valor de la igualdad y el valor del autogobierno. Pero los tres valores, y es lo interesante me parece, son valores, como todos los valores, trágicos. Trágicos quiere decir que chocan entre ellos. Tú no puedes vivir la libertad al 100% sin perjudicar la igualdad. Ni puedes vivir la igualdad al 100% sin perjudicar la libertad. Entonces, dice Przeworski, plantea Przeworski, la democracia implica una forma de coexistencia entre estos tres valores, donde estos tres valores se puedan traducir a instituciones que logren rescatar algo de su sustrato valorativo, sabiendo que ninguna institución va a poder encarnar al 100% ni la igualdad, ni la libertad, ni el autogobierno. En la democracia, si es representativa, el autogobierno perfecto no existe, porque el autogobierno sería directo. Pero nos estamos dando cuenta que por los millones de votantes no podemos hacer autogobierno directo. Así que tenemos una, digámosle así, una segunda mejor versión del autogobierno. Lo ideal sería que 120 millones de votantes pudiéramos votar mirándonos las caras, mano alzada. Será lo ideal. La democracia es algo así como una versión precaria de su propia versión ideal. Sería lo ideal que todas las personas fuéramos absolutamente iguales. Pero como ni la biología nos lo permite, ni los gustos, ni las preferencias, ni los intereses, ni las capacidades, ni la división social del trabajo, ni la tecnología, ni el capitalismo en el que vivimos, necesitamos encontrar una segunda mejor versión de la igualdad. La ideal sería la igualdad socioeconómica. No existe el ideal. Lo que tenemos es una versión segunda y más precaria, pero no por eso menos importante, que es la igualdad política, no socioeconómica. La libertad, sería padrísimo que vivir en democracia implicara ser libre totalmente y hacer lo que me pegue la regalada gana, porque soy libre. Pero la democracia implica orden también, porque esa libertad tuya tiene que coexistir con la libertad de los demás. Democracia no es vivir sin reglas. Mucha gente piensa que democracia es algo así como una alternativa al gobierno. Cuando realmente haya democracia, seremos libres porque ya no seremos gobernados. La democracia es una forma de gobierno, no una alternativa al gobierno. No por vivir en democracia puedo hacer lo que me pegue la gana, estar en la UACM, romper la norma que dice, profesor Víctor, usted que es un vicioso, ya no puede fumar en la UACM. Y yo me fumo un cigarrillo y digo, democracia, democracia, democracia. No, no, es absurdo. Y sin embargo, mucha gente hace eso, ¿no? Autoritarismo, autoritarismo, no me estás dejando fumar. Entonces, no, la democracia no implica ser libre sin límites. Para ir al cierre, un gran dilema permanente que existe sobre la democracia. Si la democracia en principio es un método para seleccionar a los dirigentes de una manera pacífica, sin derramamiento de sangre, como no pasa en las otras formas de gobierno, ¿eh? Si nosotros vemos la historia, resulta que los relevos democráticos pacíficos son la excepción. La mayoría de las alternativas de gobierno siempre han sido golpes de Estado, dictaduras, ¿no? Invasiones. Eso es lo más común en la naturaleza humana. Es un milagro político que podamos competir y que los que perdieron se aguanten. En el 2000, yo no sé ustedes, pero yo tenía los deditos así pensando a ver si los priistas no salen con la babosada de nosotros llegamos por los balazos y no nos vamos a ir por los votos. No es común que un partido pierda y diga, va, nos vemos a la próxima. No es lo común. Entonces, si la democracia es un método para elegir gobernantes, aquí viene una pregunta que creo que es muy interesante.
valoramos a la democracia como un fin en sí mismo. Un fin en sí mismo quiere decir porque me permite que las élites se disputen el poder y la élite más popular, es decir, la que más votos saque entre los millones de votantes, gane. Esas élites estarían felices de juntarse en un cuartito, resolverlo con una copita de vino, decir, vas tú, va yo. Tienen que ir a competir por el voto popular, porque el método los obliga a eso. Entonces la pregunta es, ¿valoramos a la democracia como un fin en sí mismo, porque es eso y nos da eso? O, segundo, valoramos a la democracia como un medio, porque lo que esperamos no es que nos dé el relevo de élites. Esperamos que además de eso nos dé civilización, desarrollo, progreso, justicia, igualdad, crecimiento económico, armonía. Habrá gente que está esperando hasta felicidad, o habrá gente que está esperando hasta mejor trabajo porque ya llegó la democracia, y habrá gente que está esperando que México gane un mundial. Entonces la pregunta es eso, la democracia vale como un fin en sí mismo. Es mejor ahora que el elector decida que otra vez va a ganar la 4T. Eso es mejor porque antes lo decidió un presidente dentro de la hegemonía autoritaria priista, o la valoramos en espera de las expectativas que estamos esperando de ellas. Nuestra valoración de qué es la democracia y si está o no en crisis, fíjense cómo va a variar mucho en función si lo valoras como un fin en sí mismo o como un medio. Przeworski, el autor polaco, si hay chance les contaré después, es un comunista, él plantea que siempre y cuando, y él lo subraya, siempre y cuando ciertas precondiciones sociales, siempre y cuando ciertas precondiciones sociales estén dadas y resueltas antes de la democracia debe valorarse como un fin en sí mismo. Pero repito, siempre y cuando ciertas precondiciones sociales se hayan resuelto antes de que llegáramos a la democracia. Cuando esas precondiciones sociales no se han resuelto y llegamos a la democracia sin haberlas resuelto, el propio Przeworski dice, ahí estamos en verdaderos problemas, porque estamos pidiéndole a la democracia un funcionamiento sin Estado de Derecho, sin un desarrollo económico previo, sin algún pacto civilizatorio previo que redujera la desigualdad, sin algunas costumbres de civilidad. Todo eso, en algunos lugares donde la democracia funciona mejor, eran situaciones que se habían resuelto antes del arribo a la democracia. El problema en México, y no solo en México, en América Latina, es que nos enfrentamos al tremendo desafío de que llegamos al régimen democrático sin haber resuelto grandes precondiciones históricas previas. Y ahora nuestra exigencia con la democracia es que al mismo tiempo que nos debe dar lo que solo nos puede dar, relevo de élites, también ojalá nos pueda dar lo que tenía que haber sido resuelto antes. Un Estado de Derecho, un mejor crecimiento económico, unas políticas de mayor redistribución económica, una mayor vocación por la igualdad, un mejor sistema de salud público. Todo eso en los países donde la democracia funciona se había resuelto antes. Nosotros hemos conquistado la democracia, insisto, como régimen político, unas reglas competitivas para que los partidos compitan con la cancha más pareja, ¿no? No como el PRI, que era el dueño de la cancha, del balón, de los árbitros, del público y hasta de los porristas. Ahora se compite así. Eso es democracia liberal electoral. Si nosotros queremos que conquiste otras cosas, para que sea una democracia no solo liberal, sino además republicana, yo soñaría socialdemócrata, eso implica esas precondiciones sociales sin las cuales la democracia se ve más limitada. Bueno, lo dejo aquí. Tenía más cosas, pero eso es error mío. Quiero compartir siempre mucho y aquí me quedo con algunas notas para ver si más adelante salen durante la charla. Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Y pues sin lugar van a salir en la charla y también vamos a tener otra sesión. Este tema, digo, no se agota, realmente es un tema enorme para poder abordarlo, pero creo que en la charla vamos a poder tener algunos puntos que tal vez hayan quedado todavía ahí pendientes. Entonces, miren, les voy a abrir en este caso ya el micrófono a ustedes. Como poder repetirles, tenemos hasta 3 minutos. Le pediría a Eli que si me puede ayudar con el tiempo. Ustedes pueden hablar cuando ya vaya a llegar el límite de su tiempo, unos 10, 15 segundos antes. Eli les va a marcar ahí nada más que ya tienen poco tiempo para que puedan ir cerrando su idea de lo que nos están planteando y podamos seguir discutiendo con todas y todos los demás. Así que sin más, pues les dejo la palabra abierta. Quien quiera participar puede levantar su mano. Preguntas o también comentarios son válidos, inclusive para poder entablar el diálogo. Adelante. Ya nos anotamos en el chat, Irene, y luego yo, y si alguien más, para que se anote. Perfecto, entonces comenzamos con Irene. Adelante, Irene, por favor. Sí, y bueno, hay varias cosas de las que quisiera hablar. Justo en la pregunta que nos hacía Enrico de si es pertinente hablar de Marx, fíjense, hay un texto muy interesante que les recomiendo de Bolívar Echeverría que se llama La crisis estructural de Marx. Está en el libro del discurso crítico de Marx. Ahí luego tengo un PDF que es muy viejito, que es una transcripción porque ese libro antes era inconseguible, ahorita ya sacaron otra edición los de Era y Editorial Ítaca. Entonces ya lo pueden adquirir el libro, pero bueno, antes era inconseguible y entonces hicieron una transcripción, así literal transcripción del texto, y esa es la versión que yo tengo, se las voy a compartir. Bueno, el asunto es, para no comerme más el tiempo, Marx plantea que para poder pensar el mundo y esta complejidad, por supuesto, de la que nos está hablando Víctor, ¿no? De cómo tanto la democracia como incluso cualquier crisis tiene pues múltiples aristas, determinaciones, un nivel de complejidad muy, a veces que a primera vista no se puede entender. Y Bolívar nos dice que en el pensamiento o la propuesta de Marx, la crisis son las situaciones límites de un proceso, de un fenómeno, de un objeto, si lo quieren ver, de análisis, y no significa necesariamente que se va a acabar, sino que llega la forma de ese momento, de ese objeto histórico, llega a su límite. Y cuando no tiene posibilidades de saltar a otra figura, pues perece, digámoslo así, se acaba esa forma. Entonces, la versatilidad, vamos a decirlo así, del capitalismo, es que constantemente acontecen crisis recurrentes. Entonces, es decir, se transforma para superar estos límites que su misma lógica de desarrollo empuja. Entonces, cómo pensar la realidad del capitalismo en estas condiciones de crisis permanente, además, y que todo el tiempo está desarrollándose y superándose a sí mismo, pues se necesita un pensamiento más radical y más complejo, ¿no? Entonces, por eso digo, es vigente la propuesta de Marx en ese sentido. Obviamente podríamos seguir hablando del tema de la crisis. A mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Para Marx hay una crisis estructural, ¿no? Dentro del capitalismo, y no solo eso, sino dentro de la estructura de mercado. Y mercado hubo desde los griegos, desde los romanos, es más, si quisiéramos pensar desde los primeros comerciantes en el Mediterráneo, ¿no? Los fenicios, ¿no? Desde que aparece la mercancía es porque aparece en una condición de crisis estructural, y la mercancía medio resuelve esta crisis, pero la reproduce. En fin, hay mucho que se puede hablar de la crisis. Por supuesto, el problema de la crisis de la democracia, pues habría que pensarlo en esa lógica. Ay, se me acabó el tiempo rapidísimo. La democracia tiene una figura que llega a sus límites y la pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿Va a perecer esta figura o se va a reformular o va a saltar a otra? Que ese es un tema que pues por supuesto, creo que entre la intervención de Víctor también está propuesto. Gracias. Muchas gracias, Irene. Adelante, Eli. Bueno, pues parte de eso era un poco mis dudas, porque desde que yo empecé a votar, ¿no? Me tocó votar por Cárdenas la primera vez. Recuerdo que me llegó mi cartita a la casa para que votara por Cuauhtémoc, y en el 97, y mi papá, que por tradición nosotras votábamos por el PRD, ¿no? No lo cuestionábamos, sabíamos que por ahí teníamos que ir a votar.
Una de las cosas que yo me preguntaba cuando hicimos el taller sobre esta reforma electoral con otros compañeros que son educadores populares, mi compañera Jocelyn me decía, oye Elia, pero ¿a quién le preguntaron si queríamos este tipo de democracia? Y fue algo que, aunque pareciera muy ingenuo, pues también me hizo eco. Y yo me pregunté, ¿a mí quién me ha preguntado alguna vez si yo ya existía en este modelo? Ya me dijeron que esta era la democracia. De hecho, siempre escuché que decían que nunca llegábamos a la democracia, que era una incipiente democracia, una apenas democracia, es decir, como que algo que había empezado y resulta que ahora hay una crisis, ¿no? O sea, como dije, ¿cómo estuvo? ¿De qué me perdí? Que no me enteré. Entonces, de algún modo, yo también me preguntaba, ¿a quién le toca construir la democracia? O sea, vamos a seguir pensando como en estos grandes eruditos del INE, doctores en Harvard, Yale, el ITAM, que ellos sí saben de la democracia, ellos sí tienen conocimientos, pero como yo no estudié políticas, como yo no me toca a mí diseñar nada democrático, ¿cuándo me van a preguntar? Solo cuando sea votaciones. Y luego yo también pensaba, no solo eso, sino la desigualdad para entender la democracia. Hemos estado en contacto siempre constante con mujeres, sobre todo con mujeres y jóvenes, y la verdad es que los jóvenes no, con los que yo trabajaba, pues tampoco entendían qué era la democracia. Ellos solo decían, es que lo democrático es cuando le preguntas a todos y gana la mayoría. Esa es una forma que los jóvenes de preparatoria o de esa edad, entre 15 a 17 años, tienen esa idea de lo que es la democracia. Y luego las mujeres decían, bueno, sí, voy a votar, pero primero tengo que hacer mi quehacer, tengo que ver a los hijos, tengo que cuidar a alguien. Y pues ya el día de las votaciones resulta que la mayoría de las personas que votan somos mujeres, pero muchas lo hacemos o lo hacíamos o lo hacen sin ese conocimiento de por la democracia o para un Estado. Es decir, mi pregunta, ¿cómo se siente la democracia? ¿Cómo me entero que sí es un Estado democrático? Porque yo tengo esas dudas, todas esas dudas, pero bueno, ya se acabó mi tiempo. Adelante. No sé si alguien más de aquí del Ajá, se chat. anotó Enrico. Ah, perdón. Adelante, Enrico, disculpa. No lo había visto. Así, retomando un poco lo que comentaba el profesor Víctor, dentro de lo que es el liberalismo, Kant en este tratado de la Ilustración, la crisis de la Ilustración, mencionaba pues la minoría de edad, y a qué se refería que, pues, que otras personas decidieran por ti, ¿no? Dentro de lo que es la incipiente o embrionaria democracia mexicana, pues hasta en Morena sucede, ¿no? Que esta parte del estado de bienestar que también menciona el profesor Víctor, pues es como que se extraña, ¿no? Pero a final de cuentas seguimos en un estado pues paternalista, ¿no? En el que ahí mismo hago como que enmarcar esta parte que marcaba Kant al decir la minoría de edad, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI vemos estas falta de decisión de los individuos, ¿no? Y dejar que otros decidan por nosotros mismos, pues yo creo que pues seguimos sin desarrollar el pensamiento crítico, no sé qué sea, ¿no? Y también dentro de lo que él mencionaba de la socialdemocracia, eh, pues no sé cómo lo tomen, pero yo soy un fiel admirador de Hitler, no en el sentido de cómo manejó todo lo que causó, pero sí en el cómo después de cuando asume el poder y en 4 años hace de Alemania una potencia mundial y gracias a la socialdemocracia. Entonces, pedirle al profesor Víctor si tendrá ahí algunos textos, algún libro que me recomiende sobre la socialdemocracia. Eso sería todo. Adelante, continuaría Daniel y posteriormente pasa Misael. Adelante. Hola, ¿me escucho? Gracias. Pues antes que nada, felicitarlos, ofrecerles una disculpa, no pude estar en la presentación del libro, tenía muchas ganas de estar por ahí, pero desafortunadamente tuve un tema personal
Y también felicitarlos por la buena planeación de lo que es el círculo de estudios, ¿no? Igual que en años anteriores, los temas que comenzamos o que se planearon para dialogar, justamente con la coyuntura nacional, ¿no? En este caso, lo que está ocurriendo ahorita con la marcha que se está dando por parte de la oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel, precisamente por ellos pues mencionan o consideran que se están dañando estas instituciones que consideran democráticas, instituciones que de antemano muchos sabemos que no han funcionado como tendrían que haber funcionado, ¿no? Y que tampoco por parte del gobierno se está planteando la desaparición de estas instituciones, simplemente se está buscando cambios o se está buscando mejorar. Pero también mencionaba uno de los textos, el segundo texto, cómo entender la democracia, hablaba de algunos puntos ahí de lo que se entendía que era un demócrata, ¿no? Y hablaba de este respeto a las instituciones. Y que va muy en boga con lo que la oposición ha dedicado para acusar a López Obrador, el tema de que no hay un respeto a las instituciones porque se pretenden cambiar cuando estas instituciones de antemano sabemos que muchas veces han fallado. Otro de los temas que me interesó fue el de los límites. Ya se alcanzó un límite dentro de este modelo democrático. Y luego, ¿qué seguiría? ¿Qué podríamos hacer nosotros dentro de este régimen político? ¿Hacia dónde podríamos ir? ¿Podríamos hablar de democratizar los medios de producción? ¿Podríamos hablar de qué otras alternativas tenemos dentro de este régimen democrático? Algo que me interesó mucho, dentro de lo que nosotros consideramos como democracia actualmente, solamente está el tema de poder elegir a nuestros gobernantes, pero esto no podemos llevar más allá. ¿Cómo podemos decir que estamos efectivamente en un régimen democrático si lo único que entendemos por democracia es salir a votar? ¿Hacia dónde podríamos nosotros avanzar como círculo de estudios y pretendemos organizarnos, ¿no? Hasta ahí me daría por el momento mi comentario. Muchas gracias, Daniel. Adelante, Misael. Sí, bueno, yo quisiera plantear este tema del populismo, ¿no? Que muchas veces se plantea como contrademocrático y destructor de las instituciones, tomando a Nancy Fraser, que ella comenta que el populismo es una cuestión de distribución, propone una nueva distribución y aparte hay un reconocimiento, ¿no? En el caso de México, pues se puede ver claramente con el discurso de Andrés Manuel y esta cuestión que menciona sobre el pueblo, ¿no? Que es como una mezcla muy homogénea, ¿no? No siempre está como muy bien definido quién es, pero digamos que ante lo que mencionaba Víctor, ¿no? De estas precondiciones, ¿no? Que luego no existen para que la democracia pueda tener un camino exitoso, por así decirlo, y también lo que menciona Cebosky, de esta incapacidad, ¿no? Este gran reto de la democracia de generar igualdad en el terreno socioeconómico, vemos, ¿no? Que en esta tercera ola que comentaba Víctor, que entró justo con el neoliberalismo, las políticas neoliberales, pues generó mucha desigualdad y pobreza, ¿no? Claro, no le correspondía a la democracia, ¿no? Era como parte del sistema económico, pero como el populismo propone un cambio en la distribución, y aparte hay un reconocimiento, ¿no? A todos esos sectores que se vieron afectados por estas políticas económicas. Entonces, abro como ahí la pregunta si el populismo, al proponer esta cuestión del reconocimiento y una nueva distribución, que también hay que aclarar, ¿no? Muchas veces se queda en el discurso, ¿no? No se hace como tan concreto en algunas cosas por las limitaciones que tiene propiamente la política ante la hegemonía de lo económico, pero podríamos ver al populismo quizás, es que siento que hay como un discurso muy fatalista, ¿no? Sobre todo en la opinión pública,
de crisis, ¿no? Así como que va a pasar lo peor, ¿no? Ahorita con lo del plan B también se plantea. Entonces, no sé, plantear esta pregunta, el populismo, en realidad es contrademocrático y destructor de instituciones. Y bueno, ahí la dejaría, gracias. Muchas gracias, Misael. Pues bien, yo comentarle que agradecer a Víctor primero la exposición. Creo que el texto nos ayuda a clarificar sobre todo en ver a la democracia en una situación histórica, ¿no? Como un proceso histórico de construcción desde las ideas y cómo se ha convertido en una práctica, que ese es el gran tema del autor dentro del texto, ¿no? Es decir, cómo estos ideales que vienen de la Revolución Francesa se ponen en práctica y cuál es el distanciamiento entre esa práctica y el ideal que nosotros quisiéramos, ¿no? Que también es un tema mucho de la izquierda. En la izquierda tal vez no se diga con esos términos, pero es un poco el tema de la utopía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese lugar que todos los que construimos desde ese espacio, sabemos que es un lugar al que tal vez no se pueda llegar necesariamente, sin embargo, nos sirve en todo momento como guía de camino. Y eso es fundamental también entenderlo, ¿no? La democracia como ese proceso configurativo histórico y de luchas de poder también. Es decir, no aislado de las luchas de poder, sino una configuración política que tiene a grupos, que tiene ciertas condiciones que están pugnando por de alguna manera proponer una idea o concepción de lo que es la democracia. En ese sentido, es importante entender, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a las personas en general, nosotros ya hicimos ese ejercicio apenas hace poco, en este momento, en gran parte de las personas conciben a la democracia como el acto de elección, ¿no? Es decir, esa es la idea de democracia. Inclusive algunos como la credencial de elector, como una herramienta ligada al proceso democrático. Ahí valdría la pena entonces pensar qué mirada de la democracia tenemos en México en general, ¿no? Como lo que decía Víctor anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la visión de democracia que tenemos respecto a un fin o al medio, ¿no? Cuando es, obviamente, respecto a un fin, podemos ver discursos como los del presidente del INE, donde se prioriza la democracia por encima de todo lo demás, ¿no? Es decir, la democracia como este ente abstracto importante, Marx lo diría como un fetiche, ¿no? Que solamente a través de la democracia nosotros podemos lograr todas las demás condiciones, ¿no? Y bueno, esta visión pues nos podría recordar un poco a los discursos de los presidentes del INE, ¿no? Donde la democracia está en peligro, ¿no? La democracia, ese ente tan importante para toda la sociedad, no puede tocarse y por lo tanto pues no hay posibilidad de acción dentro del pueblo, que es una gran contradicción, ¿no? La democracia no se toca. ¿Y por qué no se toca? ¿Y por quiénes no se toca? Es como la idea de pensar que las instituciones no se tocan, no se transforman tampoco. Las instituciones como tal son parte de un proceso social. La democracia es parte de un proceso social de interacción que se va transformando con el tiempo. Y cuando alguien le pregunta sobre la democracia, se refiere a la democracia de Atenas, que es una democracia muy limitada en muchos sentidos para todos los que estamos actualmente, ¿no? Sin embargo, es el primer recuerdo que tenemos de democracia. Ahí valdría la pena preguntarnos y pensar cuál es la democracia que estamos viviendo y cuál es la democracia que buscamos en adelante, ¿no? Hasta ahí le dejaría nada más. No sé si alguien más quiera. Irene, ¿quieres apuntar otra vez y le da? Adelante, Irene, por favor. Sí, rápido, perdón, pero yo sí quisiera plantear una pregunta a partir de de la intervención de Misael, que me pareció muy buena. No, bueno, vale la pena vivir en democracia, ¿no? Porque, bueno, si ahora pensamos que la democracia está en crisis y que el populismo es la expresión más clara de que la democracia está en crisis, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿habría que abandonar el populismo, regresar a la democracia y entonces ya estaríamos mejor? Fíjense que es muy interesante esto que decía Fernando también, ¿no? Y Elia, que decían, pareciera ser que la democracia se ve en el objeto, ¿no? En la credencial del lector, ¿no? Como en una cosa ajena que está ahí, ¿no? Un objeto exterior a nosotros, cuando en realidad la democracia es una práctica política, es el movimiento social, vamos a decirlo, es la vitalidad social de los que integran una colectividad familiar, comunitaria, como le quieran llamar, ¿no? Una colectividad social, y la práctica política
podría adoptar la forma de democracia, pero que lleguemos a niveles así tan extremos de pensar que la credencial del elector y su defensa es la democracia, realmente es un nivel de enajenación, pues bárbaro, ¿no? Y la pregunta es, ¿vale la pena regresar a la democracia? Porque nada más les recuerdo, en 1989 se generó un fraude tremendo en Estados Unidos para que Bush padre fuera electo. Obviamente aprendieron del fraude que aplicaron en México en el 88, por supuesto, ¿no? No está desligado. Pero el país que supuestamente abandera la democracia es el país más antidemocrático que jamás haya existido, que ha empujado golpes de Estado, que ha asesinado miles o tal vez millones de población en el mundo, alrededor de todo el mundo, que ha impuesto guerras, ¿no? Que ha financiado el narcotráfico, que ha destruido los movimientos sociales de defensa del pueblo, ¿no? Sobre todo las guerrillas. En fin, el país que abandera la democracia occidental o el modelo de democracia, y con eso termino, pues es el que está puesto como el ejemplo de la democracia, porque tú vas al supermercado y si te sale mal el producto puedes reclamar que se te devuelva tu dinero, ¿no? Y eso es democracia. Entonces, hay un problema, sí hay un problema muy grande, ¿no? ¿Queremos realmente esa democracia de mercado? Porque esa es la democracia, ¿no? La democracia occidental y la que está en crisis. No tanto esta imaginación, esta forma ideal, esta práctica que la humanidad ha venido construyendo. Entonces, de la idea de democracia. Entonces, bueno, yo con eso terminaría como pregunta, ¿no? O sea, ¿vale la pena defender la democracia occidental, por supuesto, la que está ahorita en crisis? Nada más. Gracias, Irene. Le dejamos la palabra a Víctor, ¿les parece? Y pasamos otra ronda igual de comentarios y preguntas. Adelante, Víctor. Vale. Bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Voy en el orden en que las apunté para tratar de ser lo más puntual. Está muy bien esta idea que decía Irene de pensar la crisis como forma límite. Me gusta y se vincula con algo que planteó también Misael. En una sesión anterior, Misael, cuando vimos el tema del populismo, hablamos de todos esos autores que precisamente planteaban el populismo como la contracara de la democracia, pero lo que precisamente a mí me tocó exponer eso, lo que yo planteaba era que esa no era la única manera de verlo, porque era como si fuera agua y aceite, y que la propia democracia, por nacer en la política de masas, dentro de ella misma tiene un componente populista. Nadie puede ir a buscar el voto de las masas sin incurrir en algún elemento populista. Tienes que prometer algo. Nadie puede ir a decir con un discurso científico, les prometo que no vamos a crecer nada. No, así no se ganan los votos en ningún lugar. Y un autor que se salía de ese blanco-negro, Misael, era un francés, Pierre Rosanvallon, que decía, en lugar de pensar al populismo como la anticara de la democracia, habría que pensarla como una forma límite de la democracia. Forma límite de la democracia en el siguiente sentido. Dentro de la democracia hay un equilibrio siempre muy conflictivo, cambiante, a veces cae de un lado, a veces jala para otro, entre el liberalismo y el componente del autogobierno. Los dos forman parte de la democracia, porque en la democracia necesitamos que haya derechos individuales. No estaríamos de acuerdo, aun y cuando López Obrador nos lo propusiera, a que fuéramos a hacer un plebiscito sobre aceptamos o no el derecho de los amigos homosexuales a casarse. Diríamos, oye, eso no se puede poner a votación, no manches. Eso tiene que ser un derecho individual, ¿no? Si dependemos de ese derecho individual, estamos hablando del componente liberal de la democracia. Pero hay otras cosas que sí necesitamos el componente popular. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio cuando no existe una fórmula? Pues es un conflicto. Y a veces cuando el componente popular dice, hey, demasiado liberalismo y poca democracia, resulta que esta democracia liberal es más liberal que democrática, pues jala hacia su lado para decir, necesitamos recomponer el componente popular. Para Rosanvallon eso sería el populismo, que a veces puede entrar en tensión con el componente liberal, que está viendo cómo el terreno que había ganado lo va recuperando el componente popular, ¿no? Y lo interesante es que no podemos encontrar un autor que te diga 37.6% de uno y 63.4% del otro, es el equilibrio perfecto, ¿no? Es un proceso social,
el equilibrio de una sociedad a otra sociedad cambia, en una misma sociedad el equilibrio puede estar en un momento y luego varía a otro. También en términos de límites, llevando la pregunta de Irene hacia otro lugar, que también se relaciona con algún comentario que hizo alguien más, una de las razones, de las varias razones de por qué la democracia está en crisis, entendido como un proceso multidimensional, es que la desigualdad social es absurda, es obscena, está por afuera de todo límite razonable. La democracia funciona con desigualdades racionales, que no las puede evitar. Funciona dentro del capitalismo. El capitalismo es un generador por naturaleza de desigualdades. Pero si tú tienes un Estado regulador, interventor, que racionalice las desigualdades, es diferente el funcionamiento de la democracia con desigualdades racionales. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que un cirujano ganara más dinero que un tío mío que ha sido desde chico un vago vocacional, ¿no? Nunca quiso trabajar, nunca quiso estudiar, hasta el día de hoy es un maestro, ¿no? No sé cómo vive. Y uno diría, bueno, está bien que el cirujano gane más que mi tío, ¿no? Vago profesional. Entonces, el tema es que esas desigualdades se han incrementado de manera obscena y la pregunta hoy en términos de límites es, ¿cuánta desigualdad puede soportar la democracia? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la desigualdad socioeconómica termina por comerse un principio de la democracia que es la igualdad política? ¿Sí? Somos distintos, pero una cabeza, un voto, la ley es ciega, sí, pero cuando las diferencias son enormes, pasa lo que decía Rousseau, ¿no? Que nadie sea tan rico porque puede comprar a los demás, que nadie sea tan pobre porque puede verse la necesidad de venderse. Elia, esa pregunta, Elia, muchas gracias, Elia, porque lo pones en los términos que me ayudas como a pensarlo con mayor claridad. Yo también lo he pensado como tú. El problema es, te voy a dar una pregunta. ¿Y por qué tendrían que habernos preguntado? Porque con esa lógica nunca vamos a poder estar de acuerdo en nada. Porque con esa lógica yo tendría que preguntar, oigan, ¿y por qué vivimos en estado? ¿Por qué se les ocurrió en el siglo XIV empezar a construir estados? A mí nadie me preguntó. ¿Yo quiero vivir en estados? ¿Por qué hay un contrato social, como dice Rousseau? A mí nunca me preguntaron. Yo quiero que cada generación haga un nuevo contrato social. Es imposible. O sea, ¿no? ¿Y por qué aquí está prohibido el sexo entre familiares? ¿A mí quién me preguntó? A ver, a mí me gusta mi hermana. Es imposible estarnos permanentemente haciendo un momento, se le llama constituyente, fundacional a cada generación. La historia es un poco eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables con la siguiente generación y tratar de no obligarlos a algunas leyes exageradas, pero hacemos unas leyes con la aspiración que duren 40, 50, 60 años y se puede más, porque pensamos que son buenas, ¿no? No queremos que las normas que ponga la 4T duren un sexenio y venga otro y desaparezcan. Estamos pensando con un arco normativo de que pudieran incluso resistir el paso de distintas generaciones. Entonces, si más o menos esto te hace sentido, era un poco mi punto. A nosotros no nos preguntaron porque fue un proceso mundial, yo no lo pude evitar, a mí me hubiera gustado que el socialismo le ganara al capitalismo, pero fue un proceso que fue más allá de mis manos, internacional. Los alemanes del este tumbaron el muro de Berlín. El muro de Berlín no se cayó, lo derribaron los comunistas que ya no querían vivir en el comunismo. ¿Cómo deja eso el mundo? Pues la lección histórica fue muy clara. Para bien o para mal, la democracia, con todos y sus problemas, terminó siendo entendida como una forma de gobierno que le había ganado la batalla histórica de la Guerra Fría al comunismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se siente la democracia? Me preguntabas por algo así, ¿cómo la siento? Indicadores de la democracia. Pues una cosa muy simple. Solo en democracia la 4T hubiera podido ganar. La 4T no hubiera podido ganar en tiempos de hegemonía autoritaria del PRI. Así de simple. Es una cosa un poco rara que no queramos ver eso. Las democracias que hoy no, las instituciones que no nos gustan como el INE, precisamente porque medianamente funcionaban bien o mal, procesaron el conflicto político al grado de que ganáramos. Lo digo así porque es un extrañamiento. Yo estaba acostumbrado a que siempre perdiéramos, ¿no? Ganáramos.
Eso no era posible si no había democracia electoral. Electoral, no estamos hablando social, no, electoral, ¿ok? Que los votos mayoritarios le dieran el triunfo a un partido. ¿Cómo se siente la democracia? Si tú ves la geografía electoral del 88 a la geografía electoral actual y ves Eso fue lamentablemente la transición democrática a nivel electoral, pasar de un unipartidismo a un pluripartidismo y descubrir, quizá, no sé si comparten esta tragedia, descubrir que no era cierto que bastara que ganara un partido diferente al PRI para que nos fuera mejor. Porque descubrimos que el PT podía gobernar peor, que el PRD podía ser peor que el PRI, que el PAN era igual o peor, ¿no? Que el verde ecologista también podía ser peor. Muchos ingenuamente pensábamos, basta que llegue la oposición, la que sea, para que las cosas vayan a mejor. La democracia consistió en alternancia, pero no necesariamente ni el verde ecologista, ni el PT, ni el PRD, ni Morena tiene garantizado que vayan a gobernar mejor, ¿no? Entonces, la democracia quiere decir nada más el cambio, la alternancia, el pluripartidismo. Ya la otra cosa se llama ejercicio de gobierno, responsabilidad de gobierno. El caso de Enrico, hay una cosa muy puntual, estimado Enrico. Hitler no gobernó con la socialdemocracia. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, en Alemania había sido impuesto desde el exterior, por el Tratado de Versalles, la democracia de manera externa, impositiva. Los alemanes querían seguir con su monarquía. Se les impuso, como perdieron la guerra, que tenían que adoptar una democracia, y adoptaron la Constitución de Weimar. Y la Constitución de Weimar duró de 1919 a 1933 con el gobierno socialdemócrata que Hitler tumbó. Así que Hitler no gobernó con la socialdemocracia. Ahora, lo que dice Enrico, se lo tomo por otro lado, es súper provocador. Si uno piensa, perdóname si me equivoco, Enrique, en la interpretación, que a lo mejor uno pudiera decir, miren Hitler, la grandeza que le trajo a Alemania en términos de que lo rescató de la pobreza, lo rescató de muchos problemas sociales, cómo creció Alemania. Ahí está el problema de la democracia, que un país puede tener esos saltos económicos, eventualmente esa prosperidad y ese crecimiento económico, sin necesidad de la democracia. Ese es el gran reto de la democracia. Nosotros lo queremos junto con pegado, ¿no? Queremos democracia, libertades políticas, libertades sociales, reconocimiento, multiculturalismo y además crecimiento económico y igualdad. Y la realidad, más allá de lo que yo desee, la realidad está diciendo, mira, crecimiento económico está China, pero no puedes tener un partido anticomunista en China, no puedes tener el uso del Internet en China, no puedes ser libre en China, ¿sí? Entonces, ese es el tema de Jaworski. Quisiéramos que todo fuera junto con pegado, libertad, igualdad, cohesión social, crecimiento económico, pero las realidades empíricas, lo que dijo ahorita Irene, ¿de dónde vengan a decirme que Estados Unidos es la mejor democracia? Pues no lo es. Probablemente en ese punto político está muy mal, pero en otro punto tecnológico, el que quiera vivir en un reino tecnológico es ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema de la democracia, que las democracias reales no conjuntan todos los ideales al mismo tiempo. Y a veces en la izquierda, en mi impresión, tenemos el problema de o que lo queremos todo, o si viene medio fragmentado, medio disminuido, medio descafeinado, no me lo creo. Democracia representativa, solo salir a votar, lo que dice Daniel. De acuerdo. Pero ahí yo diría, no podemos olvidar en la izquierda que muchas generaciones de izquierda dieron su vida, se metieron a guerrillas, perdieron su existencia por conquistar el derecho a votar. Hace poco eso era todo en México. Cuando los votos no estaban garantizados, cuando el secretario de Gobernación era el que organizaba las elecciones en el PRI, pues ¿cómo iba a haber, ¿no? Paridad, de competencia, equidad, el propio secretario de Gobernación? Imagínense el secretario de Gobernación diciéndole al Partido Comunista, ok, pero dame tus listas. Y el Partido Comunista ilegal. ¿Cómo? No había manera, ¿no? Entonces, la boleta, yo creo, la desestimamos cuando lo damos por dada, cuando ya está conquistada. Claro, y cuando la medimos frente a otras expectativas de la democracia. Pero no habría por qué disociarlas. Yo creo que pensarlo como proceso.
lo dijo Fernando, proceso. Nuestro proceso social hasta ahora nos trajo una democracia solo electoral pobre, ineficiente, insuficiente. Pero no es lo mismo decir tenemos una democracia insuficiente a decir no tenemos democracia. Fernando, esto, te fijas, usa mucho lo de las prácticas sociales. Estoy muy de acuerdo contigo en términos de procesos sociales y prácticas sociales que nos llevan a pensar que la democracia no se consigue de una sola vez, de la noche a la mañana, ¿no? Se ha conseguido algo insuficiente, claramente insuficiente. Pero, y con esto cierro con lo de Irene, y es una manera como de seguir dialogándolo. Es súper provocador lo que dijo ella, espero que le devuelva también la provocación. No en balde a mí un tema que me hace mucho ruido es, ¿por qué en la izquierda tenemos como tantos debates para poder reconocer o no la democracia? ¿Por qué nos cuesta a veces mucho como decir, bueno, esto es lo que hay? Puede haber más, pero hasta ahora esto es poco, pero sigue mereciendo la condición de democrática. Aunque, por supuesto, en el horizonte regulativo, como dijo Fernando, pues es poco, pero no es nada, ¿ok? La pregunta de si vale la pena vivir en democracia, pues yo creo que la perspectiva histórica que conocemos nos diría, bueno, si le preguntas esto a los que cayeron bajo el nazismo, si le preguntas esto a los que cayeron bajo la guerra civil española, si le preguntas esto a todos los argentinos, toda una generación uruguayo, argentino, brasileiro, pero paraguayo, que lucharon contra dictaduras, si le preguntas esto a los mexicanos en el 68, que lucharon contra el priismo, que lucharon contra la guerra fría del PRI, la guerra sucia, pues no sé, como que lo resitúas, ¿no? Ahora yo entiendo lo que estás diciendo, la provocación. De cara, necesitamos otra democracia, por supuesto. Pero, pues no sé, yo defiendo la democracia como el menos peor de los gobiernos hasta ahora conocidos. Y digo hasta ahora conocidos en términos de la historia, no en términos de lo que yo me imaginaría, ¿no? Me podría imaginar muchos gobiernos mejores, pero los que la humanidad hasta ahora ha podido producir, parece ser el menos peor. Si uno valora libertades, si uno puede decir, yo voto a López Obrador, pero no le voy a dar un cheque en blanco porque mi apoyo es crítico, no es incondicional. Bueno, eso yo no lo puedo decir en Cuba, no lo puedo decir en China, no lo puedo decir en Nicaragua, no lo puedo decir en muchísimos gobiernos. Y la última cosa, Irene, siempre me provoca mucha intriga, y te lo pregunto en serio con mucha curiosidad. Cuando dices la democracia occidental, ¿en qué estás pensando? ¿Hay una democracia oriental? ¿O cuál es la democracia no occidental? Y si acaso una democracia oriental se pudiera importar para un país occidental. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bien, pues vamos a continuar con las participaciones. En este caso, ya apunté una. Me gustaría hilar un poco los comentarios que han dicho varios compañeros. En este caso, lo que comentaba Misael del populismo. A mí me gusta mucho la definición que tiene Enzo Traverso sobre, más bien sobre el populismo, que es en el sentido de que es más un estilo que una ideología, ¿no? O sea, es decir, pero además hace una aclaración muy importante, que al ser un estilo puede ser adoptado por diversas formas ideológicas, lo cual lo vacía de su propio contenido y lo cual de alguna manera pues borra los límites que hay entre la izquierda y la derecha y se vuelve un problema, ¿no? Más bien verlo como, él lo comenta así, como un discurso utilizado para de alguna manera denostar al adversario, ¿no? Sobre sus propias prácticas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, entrando a este tema del populismo, es interesante pensar cómo el discurso del populismo fue utilizado en esta crisis de la democracia liberal, sobre todo con gobiernos como el de Hugo Chávez, por ejemplo, que es el máximo populista o el ejemplo del populismo máximo en América Latina, por los adversarios, obviamente. Pero es contradictorio, y aquí viene lo interesante del tema democrático, que a alguien que se le tacha de populismo inmediatamente va como pegado, junto con pegado, el tema de antidemocrático, ¿no? Como si se fueran una igualdad, populista antidemocrático. Pero si nosotros indagamos no solo en la idea de democracia, sino en la práctica democrática, es decir, en el contenido que tiene o los efectos de la democracia, vemos, por ejemplo, en Venezuela el caso de las comunas, ¿no? Que son unidades no solo que llevan a cabo prácticas democráticas, y además hay que decir algo muy claro, ellos no lo denominan como prácticas democráticas, ellos lo denominan poder popular. Y aquí viene otro elemento importante, ¿no? Que es la idea de poder popular.
En ese poder popular, en esos núcleos, se llevan a cabo prácticas económicas, prácticas de participación política, ¿no? Inclusive son escuelas políticas, podríamos decirlo así, y que se llevan ejercicios muy interesantes sobre el quehacer de su propia comunidad, ¿no? Y que a su vez se tejen en una red más amplia a nivel federativo. Pero digamos, estos elementos son invisibilizados completamente desde los discursos que denostan la idea del populismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la práctica existen unas prácticas concretas que podemos quizá generar acuerdos o críticas sobre ellas, pero que intentan de alguna manera o como objetivo claro, tienen claridad de que la democracia no solo se juega en el entramado político solamente o de la estructura política electoral, sino que tiene que ver con prácticas sociales comunitarias, es decir, con prácticas de economía, de que la gente tenga los recursos necesarios para poder vivir, ¿no? Que es uno de los elementos de los retos que plantea inclusive el autor en el texto que nos puso Víctor. También plantean la idea de tener prácticas sociales, políticas, de toma de decisiones sobre el contexto de su comunidad. Es decir, la idea de democracia que se piensa desde la democracia liberal, desde la democracia solamente representativa, es ampliada en estos casos, maximizada por el tema de la práctica democrática, enarbolada en este caso como poder popular, y que de alguna manera también es invisibilizado. ¿Qué podemos entonces rescatar de este tipo de prácticas del poder popular, que necesariamente no están denominadas como tal democracia, para no asimilarlas a esta democracia liberal, y sin embargo están teniendo interacciones, formas de organización, formas de participación mucho más directa que en el caso de otros elementos, ¿no? Hasta ahí nada más. Continúa, Eli, por favor. Gracias. Bueno, yo cuando decía, no nos preguntaron, me parece que no era como al estilo de Antonio Meade, que era casa por casa y qué necesidades tienes, ¿no? Sino, así como el neoliberalismo se planteó por un grupo de personas que implementaron políticas hacia todo el gobierno, a todos los gobiernos o diferentes países, creo que ahí tampoco preguntaron y sin embargo funcionó. En este sentido, la democracia tendría que ser un modelo en el que se pueda participar estando en vida, ¿no? No voy a hacer, entendido el proceso que a futuro va a tener una consecuencia o va a tener ciertas consecuencias, pero que sí podamos decidir en tiempo presente, ¿no? Que tengamos un poquitito de nuestro destino en nuestras manos, para no pensar que pues ya para qué hago lo que hago si de todos modos yo no puedo cambiar las cosas, y no pensarlo de manera atomizado o individual, sino colectivo. O sea, el pensamiento debe ser colectivo. Incluso las libertades deben de pensarse colectivamente, no como yo como individuo o como persona o como mujer o lo que sea, y ya me desaparto de mi colectividad, sino todo el tiempo estar presente en dónde estoy situada, ¿no? Diría Frei Beto, la cabeza piensa donde los pies pisan, y mis pies están pisando siempre en la comunidad, ¿no? Y en la pobreza. Otro punto es que yo decía, ¿cómo se siente, no? Porque cuando un gobierno es autoritario, fascista, pues se siente en el cuerpo, se siente en muchos lados, ¿no? Y yo decía, ¿cómo se siente la democracia? Porque desde que yo recuerdo, ¿no? Es esta incipiente democracia. Por eso yo decía, bueno, ¿en qué momento saltamos a ya es una crisis, ya se está derrumbando, ya no existe? Defendamos las leyes y las instituciones porque son las únicas que garantizan la democracia, cuando a mí me parece que hasta el mismo texto, que es una introducción, dice que las instituciones son perfectibles y se tienen que modificar, y que incluso las leyes por sí solas no son las que tendrían que ponderarse. O sea, esta forma como muy del Monreal de decir, yo soy constitucionalista, yo la ley, y la ley es la ley, aunque la ley luego sea injusta, aunque la ley no esté tomando en cuenta las condiciones materiales de muchas más personas, ¿no? Aunque la ley le da amparos para que el narcogobierno o representantes del narcogobierno tengan acceso a sus fortunas que amasaron, ¿no? Del erario. Pues bueno, esa es la ley, sin embargo no es justa. Y yo decía esto porque muchas veces se compara esto de la democracia ideal en otros países de primer mundo. Es que aquí sí son democráticos, es que aquí sí se vive así, es que aquí sí, ¿y nosotros qué? O sea, ¿cómo se siente? Habría que hablar desde las condiciones materiales que tenemos, y si esas condiciones materiales están condicionando ese tipo de democracia que estamos entendiendo. Entonces, no solo
no solo es un modelo democrático lo que está generando esta forma de vivir y sentir, y tampoco no solo son las instituciones, es decir, la institución como tal no es la única que garantiza esa democracia. Y bueno, ya finalmente para no pasarme, porque ya llevo 3 minutos, yo también pensaba esto de las libertades. Decía Víctor, en China no hay acceso a Internet. En Cuba, por ejemplo, tienen otras limitaciones y sin embargo tienen otras riquezas. Su infancia no crecen con muchos daños, que nuestras infancias sí están creciendo a partir del uso del Internet, ¿no? Esa libertad de poder agarrar un teléfono y estar horas y horas o todo el día en el dispositivo, ¿qué tanto daño les está haciendo? Esa accesibilidad a productos nocivos, transgénicos y con fructuosa, que porque además es libertad de consumo, qué tanto daño está haciendo, ¿no? Este tipo de libertades. Entonces habría que pensar, sí, decir, bueno, que la gente decida, pero no podemos decidir. La obesidad en los etiquetados, es decir, la obesidad y el etiquetado tienen una relación directa y además como consumidores no siempre tenemos esa información. Ahora hasta pareciera que tenemos que ser químicos para poder entender todo lo que ahí dice la etiqueta. Entonces hay cierto tipo de libertades que, entre comillas, digo libertades de mercado, que son muy dañinas, pero bueno, como diría Irene, es un poco como nos hacen creer que eso es vivir en democracia, ¿no? De diversidad de productos para consumir. Perdón porque me colgué. Ya. Sí, continúa Misael. Adelante, Misael. No, creo que va antes, va alguien antes de mí, creo. Ah, sí, perdón, Irene. Ya estoy mal. Irene, perdón. Perdón, Irene. Perdón. Sí, No te adelante, preocupes. Adelante, pero no, bueno, ya estoy yo. Bueno, es interesante esta pregunta que lanza Víctor y está relacionado con eso último que decía Elia, ¿no? Yo lanzo la pregunta de, ¿vale la pena defender la democracia y pelear por la democracia? Pero por supuesto que sí, ¿no? Porque también yo mencionaba esto, ¿no? El neoliberalismo en realidad necesitó un relevo en quienes dirigían el Estado, por todo lo que estaba haciendo los estados neoliberales. Se necesitaba un perfil de político que dirigiera el sentido del Estado. Y para eso se necesitaba también pues el cambio, ¿no? de estafetas, de etiquetas de partidos, ¿no? Para la simulación, porque realmente se cometieron muchos crímenes, diríamos hasta genocidio hacia la población, mucha hambre, mucha violencia, ¿no? Todo esto del narcotráfico, no nada más en México, en Estados Unidos, o sea, lo que significó el neoliberalismo en primera instancia fue la extensión de una forma de elección democrática para llevar a cabo este proyecto de acumulación de capital, ¿no? Entonces, y ahí es en donde me gustaría también comentarlo, ¿no? La democracia no es solamente una forma de política de elegir representantes ante el Estado. No es eso. O sea, la democracia digamos, en primera instancia es una práctica que necesita cierta forma de acumulación de capital, y eso es algo que el neoliberalismo necesitó. O sea, la democracia occidental, que esa es la pregunta que me hacía Víctor, ¿qué entiendo yo por la democracia occidental? Pues es esta forma en la que desde un Estado capitalista se acumula capital. Solamente beneficias a ciertos grupos de poder, se necesita cierto tipo de democracia o cierta simulación de elección de los cargos ante el Estado que va a llevar a cabo estas condiciones para que estos grupos acumulen capital y poder. Por supuesto que se necesita la forma en la que la población va a aceptar, quiéralo o no, cómo va a figurar en las papeletas, en la credencial del elector o lo que ustedes quieran. Tiene que haber una simulación, por supuesto que sí. Por eso es que yo, en todo el tiempo cuando Víctor me dice, ¿qué estás pensando de democracia occidental? Es eso. Efectivamente, el Estado tiene que llevar a cabo un proceso de condiciones generales para que la acumulación de capital se lleve pues digamos, sobre ciertas figuras, sobre ciertos capitales, sobre cierta dinámica, sobre cierta tecnología, sobre ciertos mercados, sobre ciertos territorios. Y la única manera de emprender ese proyecto, pues ya se me acabó el tiempo, pues es con ciertos representantes que lleven a cabo este proyecto desde los estados capitalistas.
y no cualquiera va a llegar, pues por supuesto que no van a llegar los hijos del pueblo. O sea, y por supuesto que no va a llegar la voluntad popular y no va a llegar, o sea, nada más con esto diría lo último. El INE, yo sí diferiría de lo que dice Víctor, el INE, por supuesto que fue un acuerdo del Fondo Monetario y del Banco Mundial para llevar a cabo el proyecto neoliberal. Lo necesita, fue un mandato del Tratado de Libre Comercio, del Telecam. Y el INE fue una construcción de la clase política que iba a llevar a cabo este proyecto neoliberal. Entonces, la alternancia del poder fue un acuerdo que necesitaban las élites de poder, las élites económicas y los grandes capitales. El Slim financió ese proceso, por supuesto. No solamente financió a García Luna, no solamente apoyó al Chapo, sino también el capital que representa Slim necesitó un INE que permitiera la alternancia política. Entonces, bueno, me podría seguir extendiendo, le dejo ahí, pero es un poco lo que estoy pensando cuando hablo de democracia occidental, ¿no? Gracias. Adelante, Misael, perdón. Sí, bueno, yo volvería un poco a lo que se planteó un poco de la desigualdad económica que se ha venido repitiendo. Es interesante, ¿no? Porque este tema de la democracia, Víctor ya nos ofreció una definición minimalista, pero bueno, obviamente se expande a, digamos, esto de los derechos individuales, ¿no? La cuestión que se centra mucho en el individuo, pero digamos que si no hay como las condiciones materiales, ¿cómo hacer efectivos esos derechos? Y apenas leía un texto sobre el peronismo que le decían simpatizante que Perón iba a acabar con la libertad de expresión, ¿no? Y él decía, pues es que yo nunca la he ejercido, ¿no? Pero eso también se puede ver, no sé, en México, ¿no? En la igualdad ante la justicia, ¿no? Y cuando el sistema de justicia, pues se puede ver que si tienes más dinero, pues sí se hace efectivo, ¿no? Pero si no lo tienes, inclusive te puedes ver perjudicado. Entonces, como también de lo que comentaba Víctor, ¿no? De Rosambayón, este equilibrio entre lo económico y los derechos, quizás, pero que lo económico no lo puede garantizar, ¿no? Inclusive lo termina afectando. Y como otra vez volviendo al tema del populismo, ¿cómo logran estos líderes populistas implementar un sentido común, ¿no? De la colectividad, ¿no? De digamos, estos problemas colectivos, convertirlos en política de las colectividades, ¿no? Un poco como haciendo la distinción con el individuo y que muchas veces en el discurso político como que se contrapone, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Lo de democracia representativa y democracia directa, ¿no? Que se ven como en oposición, pero en realidad son como complementarias, ¿no? Así debería quizás como de verse, y bueno, finalmente pues cerraría con algo, una frase que vi ahí cuando fui a la exposición de Mafalda en el Museo de las Constituciones, que lo individual no se contrapone ni se contradice a lo colectivo, ¿no? Entender como este equilibrio, pero que a veces el mismo sistema económico pues no permite, ¿no? Que estos derechos individuales se hagan efectivos, y es justamente pues yo lo veo más como una consecuencia de este proceso, ¿no? Y ahí la dejaría, gracias. Va el compañero Daniel y posteriormente Eli, por favor. Gracias. No, pues yo quería retomar el tema de los límites de la democracia que se comentaba sobre los estados poco democráticos que existen y que son estados que verdaderamente están alcanzando o que han sido más eficientes en el tema del desarrollo económico, en el tema del desarrollo social. Pienso, por ejemplo, en China. Alguna vez platicaba con alguien que había tenido la oportunidad de estudiar allá y que había hecho esa pregunta: oye, ¿qué entienden por democracia aquí? Y le había respondido: democracia para nosotros es que todos tengan acceso a la universidad, que todos tengan acceso a una vivienda digna, comida, es decir, aunque a lo mejor no puedan ellos decidir tanto quiénes son
las personas que nos van a dirigir, ¿no? Pienso también en el caso de Cuba, el desarrollo social que hay allá, obviamente están mucho más adelantados que nosotros, ¿no? Por ejemplo, los cubanos tienen un acceso a la educación, un acceso a la salud, incluso un acceso a la alimentación que nosotros no tenemos aquí. La libertad de mercado, precisamente que mencionaba ella, pues nos lleva a tener niños en estado de desnutrición, que comen 3 veces al día, pero que comen comida chatarra, ¿no? Los cubanos comen 2 veces al día, comida que verdaderamente nos está alimentando y que les permite desarrollarse tanto intelectualmente como crecer. ¿Qué pasa entonces? Tendríamos que aspirar a un modelo de ese tipo. ¿Estaríamos dispuestos a ceder libertades para alcanzar desarrollo económico, desarrollo social? Entramos en esa disyuntiva. Entonces, ahí el tema, otro de los temas que también me llamó la atención era el tema de la democracia participativa, que siempre hemos, desde la izquierda, tratado de impulsar, ¿no? Que sea el pueblo el que decida, el gobierno de todos, el gobierno para todos. Pero leía en uno de los textos algo que no había pensado yo. ¿Qué pasaría si hiciéramos una consulta popular sobre los impuestos, ¿no? Para poder establecer cuáles son las tasas o los montos que tenemos que pagar de impuestos? ¿Quién estaría de acuerdo en pagar impuestos, ¿no? Hay decisiones que son impopulares que el gobierno debe de tomar y que no necesariamente pasan por la vía democrática. Entonces, el modelo democrático, como ya lo hemos mencionado, está en crisis y aquí lo que tendríamos que comenzar a pensar es qué sigue. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Adelante, Lee. Rápido, porque hace rato me colgó 1 minuto y cacho. Bueno, yo pensaba incluso en lo que Johnny, un compa chileno, nos dijo cuando vino a Tláhuac a ver la película de Machuca. Y nos decía que, o sea, hay una escena en donde en la época previa al golpe, ¿no? De Chile, y decía él que se acordaba mucho porque él tenía esa edad de los niños protagonistas, 12 años. Y él decía, yo me acuerdo mucho de la leche condensada porque se nos antojaba mucho, ¿no? Ese producto. Pero cuando estaba el gobierno de Allende, dice, teníamos acceso a una alimentación completa, ¿no? Siendo pobres, tenían una alimentación. Entonces, nos habla de varias cosas y eso es donde yo siento, o al menos comparte, cómo se siente un tipo de gobierno, ¿no? Cómo se sintió el gobierno esos años de Allende. Yo creo que sí se sienten, que son reales, que a lo mejor no se expresan de otra forma, a lo mejor mi lenguaje es muy básico para esto, pero eso es lo que yo percibo. Y pensaba también en esto de si el INE y esta democracia le dio ganar a la 4T, pero no fue así. Fue el poder popular, fueron los movimientos los que le dieron la movilización, el grado de cinismo con los 43 normalistas, el grado de violencia, el hartazgo de este sistema democrático, porque se ganó desde el 88. Si hubiera, entre comillas, democracia, se habría dejado a Cárdenas, pero no era un modelo democrático. Y el INE es el hijo del Pacto por México. Entonces, tampoco es una institución que habríamos que defender. Y yo sí estoy de acuerdo en que hay que repensar muchas instituciones. Ya nada más para terminar, me decía mi amigo Toño una vez cuando él estaba trabajando en gobierno en la Secretaría de Cultura en la época del PRD, me decía, Elia, es que la corrupción está en todos lados, los trabajadores de base, una serie de grupos, ¿no? Que es estructural y va a ser muy difícil cambiarla, no porque sea imposible, sino allí está metida. Lo mismo que el INE está permeado de toda esta gente antidemocrática, ¿no? Neoliberal, que son de derecha, pero que son closeteros porque no lo admiten y que están generando esta sensación de defender una institución como si fuera una cosa, cuando en realidad lo que estamos defendiendo la vida de las personas, que sí queremos un país más justo y más equilibrado en ese sentido, ¿no? Más justo en ese sentido. Ya, gracias. Muchas gracias, Eli.
Pues nada, pues básicamente lo que me gustaría comentar es, pues evidentemente, como lo menciona el autor en su texto, pues la idea general de democracia, pues digamos que se implanta en un contexto histórico, ¿no? Que sobre todo ese contexto histórico responde, pues sin lugar a duda, a la forma de gobierno de las monarquías. Es decir, no había otra concepción de toma de decisiones del poder si no fuera a través de la idea divina, ¿no? O el gobierno divino, por ejemplo. Ante eso, pues la idea de pueblo resurge como algo incendiario. Sin embargo, pues el mismo autor después lo va comentando dentro del texto, pues esa idea de alguna manera encubre al mismo tiempo el hecho de que lo que pensaban los teóricos de la democracia o lo que pensaban como pueblo, ¿no? Como participación, era inclusive, bueno, no lo dice en palabras textuales, pero era inclusive una especie de ocultamiento, ¿no? Sobre los mecanismos de participación inclusive del mismo pueblo. Y él dice, no nos podemos meter en su mente para pensar si fue de manera perversa o si fue realmente un ideal que no pudo llevarse a la práctica. Pero lo que nos demuestra la realidad actual es que eso no ha podido constituirse y al contrario, ¿no? Lo podemos decir ahora, lo que se ha convertido o la idea democrática que nosotros estamos llevando desde ese momento de la Revolución Francesa hasta ahora es una práctica de las oligarquías, ¿no? Es decir, son pequeños grupos, Marx diría la burguesía, que concentra una cantidad de poder a través de prácticas no solo económicas, sino también sociales. Y esas prácticas sociales tienen que ver con la toma de decisiones y cómo el propio Estado, o más bien las propias condiciones de la democracia son un filtro, ¿no? Para detener o suavizar, digamos, ese poder popular o esa demanda popular que se establece, ¿no? Y aquí valdría una pregunta muy interesante que con eso ya le dejaría la palabra a Víctor para el cierre, salvo que quieran haber alguna participación más, pero la pregunta es, en el liberalismo se, digamos, retoma la idea de democracia como la creación del propio liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo, a partir del liberalismo, la idea de democracia se convierte en una idea general o universal. Pero al mismo tiempo, la democracia, digamos, en la práctica, no ha tenido los efectos que se pretende. Y no solo eso, sino que el propio liberalismo ha dado indicios de cómo es casi insalvable esa contradicción, que pareciera más bien hasta inclusive una contradicción interna del propio liberalismo, la democracia como tal. Entonces, puede haber otras formas, inclusive no le llamemos democracia, otras formas de organización, de consenso sobre la vida de los pueblos, que esté inclusive desligada de la idea liberal de democracia. ¿En qué tipo de democracia estamos pensando? ¿Cuál sería la utopía de democracia sobre la que queremos participar? No dejando de lado que en este momento, como bien lo decía Víctor, estamos en un modelo capitalista que no depende propiamente de manera individual, es más, ya en el modelo globalizado, ni siquiera de un país, la configuración de este modelo. ¿Cómo podríamos entonces transitar hacia otras formas de democracia que, digamos, planteen una afrenta, una forma distinta de, aún estando dentro de este modelo, ¿no? Que es en el que nos encontramos? Y bueno, eso sería todo. Adelante, Víctor. Gracias. Sale, muchas gracias. Voy a intentar el imposible de responder en 15 minutos a cosas súper padrísimas. Muchas gracias. Primero, un comentario general que cruza todas las preguntas y que creo con el cual quizás se sientan identificados, o esa es mi esperanza. Una de las razones que a mí me ha llevado a pensar este tema es que en aquellos años de los 90s, en la elección del 97 a la que aludió Elia, pues la participación por la democracia era algo, por lo menos pasó así en mi grupo de amigos de universitarios, pues era algo como muy optimista y común, porque era la esperanza de que por primera vez ganara el PRD, un partido de izquierdas, la capital. Entonces, no nos detuvimos demasiado a pensar cuál era el tipo de democracia que intentábamos conquistar. La lucha era, bueno, electoral, formar parte de las brigadas del Sol, que el PRD ganara más gobiernos, ¿no? Celebramos que el PRI perdiera el gobierno unificado en el Parlamento,
celebramos que Muñoz Ledo le contestara su mensaje presidencial a Zedillo, pero yo no recuerdo haberme preguntado qué tipo de democracia es por el que estamos luchando. Nunca reflexioné y me costó 25 años caer en cuenta de, bueno, es una democracia en el marco de la tercera ola, en el marco de la derrota del socialismo, en el marco del triunfo del neoliberalismo, en el marco de estos límites y de estas restricciones. ¿Por qué, sin embargo, esas restricciones que hoy día me parecen así evidentes, en esos momentos no las veía? Yo me imagino que además de que porque estaba más güey de lo que estoy todavía, también tiene que ver con el hecho de que pues parecía mucho que perdiera el PRI, ¿no? Parecía algo impresionante ir al Zócalo, llenar el Zócalo, decir, ganamos por primera vez nosotros, ¿no? En ese arco de cambio, recuerden que veníamos de un partido que duró 71 años en el poder, en ese arco de abstinencia, de alternancias electorales, eso seguramente en ese momento nos pareció tanto que yo nunca me puse a pensar, oye, pero esta democracia está dentro del mercado capitalista. Seguramente no va a llegar hasta donde yo quisiera que llegara. Como ni siquiera pensaba eso, tenía unos mapas mentales, ¿te acuerdan del texto de Legner? Cuando yo leía a Legner, casi lo tiro a la basura porque destrozó todos mis mapas mentales de lo que era la democracia, ¿no? Para mí la democracia debería ser el artículo 3º de la Constitución, una forma de vida. Pero Legner servía para decir, oye, espérame, pues eso es el deber ser. El problema es cómo la democracia se encarna territorial e históricamente en un momento determinado bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, a mí me pasó mucho que la sensación de crisis y de malestar que tenía con la democracia era por mis propias expectativas de lo que yo pensaba lo que era la democracia. Si alguien me hubiera preguntado, oye, ¿y en qué teoría te basas? Ah, pues en la teoría de Víctor Martínez. ¿No la conoces? Está acá en mi cabeza, porque no la tenía de ningún lugar, ¿no? Eran mis sobreexpectativas, mis normativas de yo, la democracia para mí era mayor igualdad, ¿no? Mejor trabajo, pero no tenía ningún asidero histórico. No estoy hablando de teóricos así eruditos, simplemente histórico, lo que ahorita decía Fernando. Cuando nace la democracia en la Revolución Norteamericana, los norteamericanos ni siquiera le llaman a la democracia democracia, porque en ese momento todavía se piensa que el peor gobierno posible en el mundo es la democracia, como lo había planteado Platón. Ellos le llaman a esa cosa que se va a terminar llamando democracia, le llaman república representativa, porque ya no es una monarquía, pero le ponen todos los filtros y todos los controles posibles para que las masas no vayan a tocar la propiedad privada, porque es una democracia que están creando en una sociedad de propietarios y con el miedo a la participación de las masas. ¿Ok? La democracia nace con ese sello de origen clasista. A mí me parece que tener esa perspectiva histórica nos ayuda a entender por qué la democracia electoral que logramos en el 2000, en 20 años no ha cambiado muchas cosas. Porque la perspectiva histórica te ayuda a entender, oye, no es la varita mágica llegar ahí. Se da dentro de una maraña de muchísimos intereses y puede darse incluso lo que plantea Irene. Yo digo, puede darse, lo voy a poner así porque yo lo pienso así, es una diferencia que tengo con Irene. Lo pienso más como que lo que ella dice puede darse, pero no creo que necesariamente siempre y en todos los casos históricos deba darse así. Ella decía, la democracia terminaría siendo algo así como la simulación del neoliberalismo, la sirvienta del neoliberalismo. Uno puede ver claramente atrás, y yo lo celebro, que te gusta mucho Marx, pues la idea de la propia democracia, el propio Estado, pues es una superestructura del capitalismo. Puede ser, pero también puede ser que la relación no necesariamente sea de amo y esclavo. A lo mejor es muchísimo más compleja y se da una interacción entre la cuestión económica y la cuestión política. Yo apuesto siempre a tratar de sumar, por eso hablo mucho de complejizar y no de separar. Y en eso se vincula a lo que decía Elia, que el triunfo de la 4 fue por los movimientos populares. Sí, pero eso no implica decir, y no por las instituciones democráticas, por los movimientos populares fueron la base social que las instituciones democráticas funcionando como esperábamos que funcionaran, reconocieron. No encuentro por qué separar
lo que en su momento, por fortuna, funcionó bien. Mal hubiera sido que el INE declarara, ¿qué creen? Aquí también hay empate técnico. Y dices tú, no, no puede ser, ¿no? Era imposible que lo declarara, si tú quieres, porque el resultado era tan obvio. Si tú quieres, incluso el INE, contra sus preferencias personales ideológicas, declaró el triunfo de López Obrador, pero lo declaró. Entonces yo no encuentro, además la propia historia nos dice que el INE, uno de sus momentos cumbres fue con el voto de López Obrador en la reforma electoral de 1996, que le permitió al INE la autonomía del gobierno federal, avalada por el PRD, dirigido nacionalmente por López Obrador. Así que una cosa es, yo no le encuentro mucho sentido pelearse con Córdoba y toda esa gente que me parece de cuarta, no le encuentro mucho sentido, y hacer la separación. Una cosa es Córdoba y otra cosa es tener una institución electoral que responda a un principio liberal de la separación de poderes. El presidente no debe llevar mano en la selección de los consejeros electorales. Los consejeros, es la elección de un árbitro. Cuando vas a jugar un partido de voleibol, no le permites a tu rival que elija al árbitro. Y el árbitro en ningún lugar no deberá ser tampoco electo por votación popular. Ese es otro tema. Pero son cosas distintas. Una cosa es la gente que está ahí, detestable, de acuerdo, y otra cosa es la función de la institución dentro de una democracia donde aspiramos que el poder no se concentre y donde entendemos que el parlamento está hecho para joder al rey y donde yo como simpatizante de la 4T pienso lo mismo ahora en el gobierno y también en la oposición, porque dentro de pronto nos guste o no nos volverá a tocar ser oposición. Entonces uno tiene que tener los mismos principios en la oposición y en el gobierno. Finalmente, para casi cerrar, yo creo que con otros lenguajes, yo lo entiendo así, no tenemos grandes diferencias. Yo me siento muy enriquecido por la forma en la que Elia y todos ustedes plantean las cosas, porque me permiten pensarlo desde otro lugar. Y ahondo con mucho respeto en las diferencias, porque creo que son ricas. A mí me gusta mucho, me beneficia mucho. Cuando Elia decía, las democracias las libertades deben pensarse colectivamente. Ahí está un poquito el problema que yo estaba diciendo. Puedo estar de acuerdo con Elia. El problema es que la historia del mundo no es así. El problema es que la historia occidental, donde estamos, a mí quizá me gustaría ser parte del Oriente, no lo sé, no lo he pensado mucho, pero donde estamos, la historia occidental de la que formamos parte, ha triunfado la libertad individual y hay razones históricas para ello. La libertad individual se impuso ¿a qué? Al Estado opresor, al monárquico, a la iglesia, a las corporaciones, y hay un montón de personas e instituciones que al individuo muchas veces no le permiten elegir. El liberalismo al final significó eso, denle chance al individuo que elija. Y decían las instituciones como la iglesia o los padres de familia, no, porque se va a equivocar. Pues de eso se trata, que elija, ¿no? Y ser individuo muchas veces, nos guste o no, pues, para ser individuo hay que tomar decisiones individuales. Y a veces muchas de esas riñen con la colectividad. Pero ahí está el conflicto fructífero. ¿Cómo conseguir en democracia individuos que se autoobliguen a seguir pactos sociales políticamente? Políticamente quiere decir porque estoy de acuerdo, porque los hemos construido. No porque hay un señor que me dice, oye, ¿por qué te tengo que obedecer? Porque soy tu padre y te calles. Ese comportamiento colectivo no tiene sentido, porque simplemente es totalmente autoritario, es tradicional. La idea es cómo individuos como él y yo, que somos diferentes, que ni parientes somos, podemos tener un comportamiento colectivo con el que nos vamos a autoobligar, porque políticamente construimos un acuerdo que no salió de la biología, que no salió de la etnia, que no salió de la sangre, sino que salió a partir de las diferencias y de los intereses comunes, que en la democracia es la idea, ¿no? Pero esa consistencia es interesante, complicada. Finalmente, lo de Daniel, también le agradezco mucho porque me permite, dijo dos cosas interesantísimas. Lo que decía yo, que es la tentación. Pero si hay otros lugares que están demostrando que tienen mejor desarrollo social sin necesidad de elegir gobernantes, ¿por qué jodidos queremos elegir gobernantes? ¿No? ¿Por qué no entregamos nuestro derecho a la votación, nuestro derecho a la participación, nuestro derecho al voto, que no vale mucho,
siempre y cuando tengamos unos gobernantes que nos den crecimiento económico, trabajo, seguridad, acaben con el narcotráfico, ¿no? Saquen unos Batman en las noches, no haya derechos humanos, los aniquilen a todos, ¿no? Unos guardianes por encima de la ley, ya está. Esa es la tragedia de la democracia, que perfectamente la podemos reemplazar si lo que nosotros estamos valorando es trabajo, seguridad, armonía, orden. Muchos gobiernos hoy no democráticos te lo ofrecen, ¿ok? Entonces, ahí hay un dilema, ¿no? Tremendo. Pero el mismo Daniel, fíjense, la complejidad la redobla y dice, también está canijo votarlo todo. Si votamos quién quiere pagar impuestos, pues va a perder el sistema fiscal, va a perder Hacienda. Si votamos a los hombres mexicanos y están de acuerdo en tener 4 o 5 mujeres, pues va a ganar la poligamia, ¿no? Entonces, la democracia tampoco necesariamente supone que todo se ponga a votación. Necesitamos una teoría compleja de la democracia, porque hay aspectos que no necesariamente necesitan ser votados. Nos guste o no, una buena democracia debe tener un equilibrio entre elementos populistas y también elementos tecnócratas. A la hora de llevar una pandemia, o permitimos que López-Gatell haga su trabajo, o hacemos una votación popular para ver qué vacuna queremos, la cubana, la china o la coreana. Pues dices, no, a ver, ahí necesito para ese tipo de cuestiones tecnócratas especialistas que se encarguen de algunas soluciones para las que yo no estoy preparado. Entonces, pues muchas gracias. Sé que no es imposible darle respuestas a todas sus preguntas, que son demasiado inteligentes y me superan, y tendría que pensar no 15 minutos, sino como 15 años para tener alguna luz sobre esto que están planteando, pero muchas gracias. Muy amables. No, pues nada, agradecerte a ti, Víctor. La verdad es que ya hemos tenido algunas sesiones sobre el tema de la democracia. Es un tema inagotable, sin lugar a duda. Y qué bueno que salgan también este tipo de aclaraciones, diferencias, porque es importante ir construyendo la idea de democracia que nosotros queremos. Eso es lo más importante. Inclusive desde el círculo, ¿no? ¿Qué tipo de formas de participación tenemos? Viéndolo ya a otro nivel, pues el tema de nuestra colonia, nuestro barrio, ¿no? El mismo un partido político, ¿no? Es decir, ¿cuál es la forma de configuración que nosotros buscamos en el hecho de ponernos de acuerdo, de tomar ciertas decisiones? Eso es muy importante, ¿no? Que nosotros vayamos teniendo una postura sobre eso y que lo vayamos complejizando y lo vayamos problematizando, ¿no? Como se intenta hacer aquí en el círculo de estudio. Pues sin más, agradecerles a todas y todos ustedes que nos ven el día de hoy y a todos los participantes. Pues nos vemos la siguiente sesión para continuar con este tema de la democracia que no se va a agotar aquí. Al contrario, vamos a seguir hablando y además con más elementos que se van a venir desarrollando en estos últimos días. Sin más, agradecerles, que tengan muy buena tarde. Nos quedamos ahorita al final. Voy a parar nada más la transmisión y nos quedamos tantito, ¿sale? Pues nada, que tengan buena tarde.